Buenos días a todos. Bueno, hoy como tema, evidentemente, ¿qué es lo que vamos a hablar si no es de la Navidad? La Navidad como fiesta establecida casi en todo el mundo geográfico. Algunos lugares no lo festejan, pero en la mayoría sí. Pero en realidad, ¿qué es lo que se festeja en la Navidad, no? Porque por otras culturas se ha venido tergiversando lo que en un principio se fue festejando y pusieron cosas imaginarias y le metieron los regalos, le metieron adornos y le metieron cosas que evidentemente no dan origen a lo que es una Navidad. Y era curioso porque me pasaba en mi casa que nos costaba celebrarlo porque teníamos pensamientos distintos, ¿no? ¿Y quién no estuvo desde chico con toda esa esperanza y esas ilusiones? Pero la verdad que no venimos a hablar de lo que hacemos nosotros, sino lo que dice la palabra. Lo que dice la palabra de Dios, Dios hablándonos a nosotros a través de ella. Y si vamos al festejo de la Navidad, no lo encuentro. El relato no lo puedo precisar. No hay una fecha que estableciera Dios o alguien en la palabra que diga hay que festejar el 24 de diciembre el nacimiento de alguien que es importante para todos los que somos cristianos. De hecho, los estudiosos dicen que nada que ver con la fecha, porque eso sería invierno para el hemisferio norte, y claramente dice que Jesús no nace en esa fecha. Es un dato de color, pero en definitiva se estableció mucho tiempo después, como 1000 años después, esta fecha, y se la tomó a nivel mundial. Pero sí es una muy buena excusa para que aquellos que somos hijos de Dios celebremos el nacimiento del Señor Jesucristo. Ese es el verdadero significado de la Navidad. Navidad quiere decir, viene la palabra natividad, quiere decir nacimiento. Eso sale, si ustedes lo buscan, yo la verdad que no sabía, lo he escuchado, pero bueno, buscando los diccionarios es así. Y nacimiento no de cualquiera, porque evidentemente la Navidad hace referencia solo a una persona. Los 24 de diciembre debe haber nacido un montón de gente. Yo conozco gente que nació un 24 de diciembre, no sé vos, pero el hecho es que en la Navidad se festeja el nacimiento solamente de una persona, y ese es nuestro Señor Jesucristo, y hace más de 2000 años. Ahora, su nacimiento y su historia y lo que Él hizo en este mundo está relatado en los 4 evangelios, ¿no? En Marcos, que empieza desde su bautismo, en Mateo con una genealogía, y después va a hacer anuncios a José por el Espíritu Santo. Desde ahí van comenzando distintos evangelios. El de Lucas con la historia de los pastores, esa llegada de ellos al lugar del nacimiento, y Juan lo menciona como un verbo. Ahora, nuestro Señor Jesucristo, la Navidad de nuestro Señor Jesucristo, no empezó la vida de nuestro Señor Jesucristo en esta tierra. Tenemos que tener claro y lo sabemos, pero hay que decirlo, Jesús no nace en la tierra, Él es de antes, y cuando estamos en Génesis 1:1, que Dios creó en los cielos y la tierra, ya Jesús existía. El Hijo de Dios existía, y en Apocalipsis 22:21, cuando cierra este libro, el Apocalipsis, que está inspirado, evidentemente, dictado de parte de Jesucristo a un ángel que se lo dicta a un siervo, Juan, declara sobre el final. Lo tengo, ¿no? La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Principio a fin, el Señor está presente. Jesús está presente desde el principio hasta el final de la palabra escrita de parte de Dios. Pero también no solo eso de su preexistencia, sino que también fue, como leímos y escuchamos, les pido disculpas a aquellos que estuvieron en la cena del Señor, pero estos días, así, siempre vamos a repetir textos, porque evidentemente apuntan a un solo hecho, que es el nacimiento del Mesías, que quiere decir Salvador. El anuncio evidentemente fue un nacimiento que estuvo profetizado de hace mucho tiempo. Ya en la antigüedad, cuando separamos el Antiguo y el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento hay un montón de profecías diciendo que Jesucristo iba a venir, el Hijo de Dios. Se lo prometió allá en Deuteronomio 18 Moisés, dice: profeta en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él vas a oír conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea. Profeta les levantaré, el verso 18,
de en medio de tus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo mandare, mas cualquiera que no lo oyere mis palabras, que él hablar en mi nombre, yo le pediré cuenta. Pasaje como el de Isaías que hemos escuchado, 9:6, 9:1 también. Hay un montón de profecías que no los voy a llenar de esto, pero evidentemente todos los detalles que suceden en los evangelios para el nacimiento estaban escritos. En la ciudad que nace, en Belén, uno dice, ¿cómo puede ser? Miqueas 5:2, uno lo lee, está ahí. Que iban a ser de una virgen, profetizado Isaías 7. O sea, está todo, no lo vamos a buscar, pero evidentemente todo está escrito hasta que llegó el día del cumplimiento de esas profecías. Esas profecías fueron cumplidas en esta tierra, pero el ser que vino no era de esta tierra, era un ser único. Y en la oración que hoy nos conmovió en la cena del Señor, del hermano cuando hablaba precisamente, ¿qué miraste, Dios? ¿Qué miraste en nosotros para acercarte a través de Jesucristo? Evidentemente la respuesta era, no sabemos, no entendemos un amor tan grande de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando leía el nacimiento, viendo el cumplimiento de esas profecías, evidentemente entendí el porqué. Y entendía un porqué porque el propósito de Dios era venir a ayudarnos, a salvarnos de una condenación que era para toda la eternidad. Y esto empezó en Adán y Eva. Y uno dice, de tan lejos venimos, y de tan lejos viene el hombre queriendo hacer la suya y escapándole la mirada al consejo divino. Adán y Eva, los primeros hombres y mujeres creados por Dios, fueron puestos en el mundo perfecto, en el mundo ideal, el mundo que hoy los hombres quieren construir. Ni a palo lo van a hacer, no puede. Dios lo hizo todo perfecto, pero no solo hizo el mundo, hizo el universo, los cielos, las estrellas. Hoy en la oración escuchábamos eso, el firmamento. Hizo tantas cosas que ni tenemos idea, ni las entendemos, ni siquiera sabemos cómo funcionan. Nos puso al lado un satélite, la luna, y que se mueva, y menos mal que se mueve, y que la Tierra gire, y menos mal que gira. Y si se parara un poquito, dice que hace un desastre. Todas esas cosas las hizo Dios en su tiempo, y después nos puso a nosotros. Todos los astros y estas cosas responden a leyes establecidas por Dios para que funcionen. Y al hombre también le dijo, no hagas esto, no comas de este fruto. Pero nos dio lo que dice la Biblia, libre albedrío, o sea, voluntad para hacer lo que quisiéramos. Y el hombre estableció una prioridad que era hacer lo que él quería y no lo que Dios le había dicho. Y ese es el primer Adán, el Adán que realmente desobedeció y en el cual estamos representados todos. Y no le estamos echando la culpa al Adán de la antigüedad, porque nosotros mismos nos damos cuenta que somos iguales. Dios dice que no hay alguien que haga lo bueno, no hay justo ni aun uno, no hay uno que busque a Dios. Si bien en esos tiempos y a raíz de Adán el pecado trasciende para toda la humanidad, y eso lo pueden leer también en Romanos 5, Dios busca la forma de conectarse siempre con nosotros. Lo hizo a través de caudillos al principio, puso Moisés, Abraham, después puso jueces, reyes, profetas, un montón de personas para que escucháramos su voz y su consejo, pero evidentemente no lo hicimos. Y había siempre un remanente que buscaba hacer la voluntad de Dios, pero eran poquitos. Pero Dios le prometió un Salvador. Y ese es el Salvador que leímos hoy. Isaías capítulo 9. 1 dice, se los leo, mas no habrá siempre oscuridad para lo que está ahora en angustia, tal como la aflicción que vino en tiempo, que livianamente tocaron la primera vez la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que vivían en tierra de sombras de muerte, luz les resplandeció a ellos. Él dejó establecido que un día iba a venir, y un día iba a traer a alguien que reinaría para toda la eternidad. Su reino no iba a tener fin, iba a comenzar el reino de los cielos. Así comienza la historia de Cristo en esta tierra.
Él viene, conocemos y estamos representándolo a través de un pesebre, que el relato está en Lucas capítulo 2, que hoy mi hermano también leyó en la cena. Y realmente es así. Se fueron a Belén, nació en un pesebre, en un lugar humilde. Escogió personas humildes. No escogió lo mejor a los ojos del hombre de esta tierra, sino buscó personas temerosas de él. Una mujer, Virgen María, y un hombre José, también temeroso, carpintero. Y los dos juntos, escuchando la voz de Dios a través de ángeles, cumplieron lo que Él les había dicho que hicieran. Me gustaría compartir ese momento de Lucas 2, que no se leyó, y está antes precisamente de lo que hablamos, después. Cuando los ángeles y pastores, Lucas 2:8, dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor. La gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no teman, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo, el Señor. Esto va a servir de señal. Van a encontrar al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales, huestes ejército, tremendo, ejércitos celestiales. Fíjense que alababan a Dios diciendo, gloria a Dios en las alturas. Imagínense, pónganse en el lugar de los pastores, están en el medio de la oscuridad pastoreando las ovejas y aparece un ángel y después un ejército del cielo. Hay una manifestación tremenda de parte de Dios y lo está haciendo con personas simples. No fue al rey, no fue al trono de los sacerdotes, no fue a los religiosos de su época, fue a personas sencillas y humildes. Estas personas viendo todo eso dijeron, qué gran visión que hemos visto, vamos a contarlo, vamos a ver si se dio. Y evidentemente fueron y fue tal cual les había relatado el ángel. Sigue diciendo, vinieron apresuradamente, el versículo 16, y hallaron a María, a José, al niño acostado en el pesebre, como les habían dicho, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de los pastores, de lo que los pastores decían. Qué importante que esto esté escrito acá. Dios estaba bajo absolutamente el control de lo que estaba sucediendo en esta tierra. En uno de los pasajes de los evangelios menciona que es Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, el nombre que el niño iba a tener. Es Dios viniendo a la tierra, Dios a través de su Hijo viniendo a esta tierra. Hablamos recién de lo espectacular y lo inmenso que es el universo. Y Él tuvo el deseo de salvar las almas tuyas, mías y de la humanidad entera a través de este hombre, de este niño, el Señor Jesucristo. Pero para hacerlo lo tuvo que hacer de esta manera y lo planeó perfectamente desde los principios de los tiempos. Y podemos decir que este hombre, que este niño, nació para morir, como dicen en las canciones. Él nació para entregar una vida y dar vida a otros. Y esto es lo que quiero que hoy nos llevemos, el propósito de su venida. Y si bien lo relatamos y lo escuchamos domingo tras domingo, evidentemente no tenemos que perder el sentido de esta Navidad, de este nacimiento, de un nacimiento que fue virginal, pero que también fue un nacimiento que dio origen a muchas vidas que hoy tenemos. Y somos todos aquellos que hemos creído en Cristo. Aquellos ya estarán en la presencia del Señor, algunos, y otros estamos acá en la tierra, cumpliendo el mandato que Dios nos ha establecido. Pero hay mucha gente que todavía no lo conoce. Mucha gente, muchas almas que van a ser condenadas. Y Dios amó el mundo para que eso no pase. En la pregunta que hacía Mati en la oración, ¿por qué? ¿Por qué? Evidentemente está en Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga una vida eterna. ¿Una vida eterna en dónde? En el reino de los cielos. En Marcos 1:15, si no me equivoco, apenas comienza el Señor Jesucristo a andar y es bautizado, va a hacer mención
y dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Son palabras de Jesús, son palabras de nuestro Señor Jesús, de ese niño que vemos en el pesebre y que hoy celebramos. Cuando comienza su ministerio, empieza a decir a todos este mensaje. Arrepiéntanse. ¿Arrepiéntanse de qué? De tu mal camino. Hoy está tan naturalizado en esta sociedad el pecado que no se dan cuenta que están haciendo las cosas mal. Pero si es normal, pero si es común, todos los hacen. Hay algunos que son medio cristianos, medio fanáticos. No, el no hacer la voluntad de Dios es pecado. El no cumplir con lo que Dios te está pidiendo que hagas es estar en contra de Dios. Y Él te dio la vida y Él quiere que andes en los caminos que Él preparó para que vos andes. Desde la antigüedad Dios decía que la paga del pecado es la muerte. Y se pagaba con sangre inocente. Y eso lo hacían en la antigüedad con un cordero, con un animalito, y lo trasladaban día tras día. Y era un tabernáculo lleno de sangre, porque realmente se sacrificaban y no paraba nunca de consumirse. Y una vez al año realmente se mataban animales inocentes. El que llevaba el animal tenía que tener la cabeza y degollarlo. Y había sangre que se derramaba para perdón del pecado de esa familia. Y eso se hizo por mucho tiempo. Y no entendían que no podía morir un animal inocente culpa de sus errores. Y no aprendieron. Quizás si yo hubiera estado ahí hubiera hecho exactamente lo mismo. Por eso Cristo viene a este mundo a establecerse. Y Dios va a decir, este es el Cordero mío. El Cordero de Dios que va a quitar este pecado de esta tierra, de este mundo, de tu alma. Pero para eso tenés que tomar una decisión. Y yo anoté algunos textos y me gustó realmente entender el propósito de Cristo en esta tierra. El propósito de un Salvador. Todos lo conocemos. Pero cuando escuchamos hablar a Jesús a través en primera persona, quiero que lo escuches. Lo vamos a leer, son varios textos, pero quiero que lo escuches. El propósito para lo que vino y para lo que no vino. Primero vino en nombre de su Padre. Juan 5:43 dice, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Otros vienen en nombre de hombres, en su nombre propio, y estos los alaban y los adoran. Viene en nombre del Padre. En Juan 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Esto es Dios. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no se pierda. No pierda yo nada, sino que lo resucite en el último día. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucite el día postrero. Vino a hacer no la voluntad de Él, sino la del Padre. Vino a obedecer, no como el primer Adán. Por eso escuchamos y leemos en la palabra que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Adán no lo hizo, Jesús sí pudo, en un cuerpo de hombre. Mateo 9:3 dice, id pues y aprender lo que significa, se lo había escrito en la antigüedad, misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Marcos 2:17, al oír esto Jesús dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Te está hablando Jesús. Estás escuchando la voz de nuestro Salvador en primera persona. Juan 9:39 le dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven vean y los que ven sean cegados. Juan 12:46, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. ¿Cuántos de nosotros conocimos a Cristo estando en tinieblas? Si lo conociste estando bien, te puedo asegurar que no sé si lo que conociste fue a Cristo, porque Cristo te libra de las cadenas de la muerte, Cristo te libra del pecado y te pide que creas en Él y que te arrepientas. Muchas veces decimos y predicamos este evangelio entre nosotros y uno dirá, bueno, pero si todos ya somos cristianos, venimos a la iglesia. Y yo te voy a decir que muchos de nosotros a veces nos hemos convencido y escuchamos un lenguaje común de iglesia, que es la palabra de Dios. Pero Dios no nos vino a decir que conozcamos, sino que creamos. El enemigo lo conoce muy claro y sabe las escrituras y las recita.
Los demonios cuando vino Jesús al endemoniado gadareno, saltaron todos y dijeron: ¿qué haces acá, Hijo de Dios, Hijo del Altísimo? Tenían muy claro quién era. A nosotros, seres humanos, imperfectos, pecadores, como mencionábamos, Él no nos vino a señalar, no te vino a juzgar y no te vino a decir lo mal que haces las cosas, sino que Él vino a salvarte, porque tu vida estaba ya perdida y estás condenado a un infierno eterno. El ladrón, dijo Jesús también en primera persona, no vino sino a hurtar, matar y destruir. En cambio yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. He escuchado personas esta semana que he tenido realmente muy de cerca testimonios terribles, que han vivido una vida lejos del Señor, pero muy lejos, y estaban en iglesias y lugares y creían que eran hijos de Dios, hasta que realmente, cuando estuvieron en los valles de sombra y de muerte, encontraron a Cristo y vieron que esta palabra de Dios se había cumplido. El ladrón me vino a matar, es el enemigo que me vino a hacer daño, y yo creía y no podía salir de mi pecado. Sin embargo, Él se acercó y no me vino a señalar. Hay un pasaje que quiero que leamos para entender lo que es el arrepentimiento genuino. Y yo tomé una de las tantas historias que tiene, son 4 evangelios de la vida de Cristo, y está en Lucas capítulo 19, habla de Zaqueo. La historia de Zaqueo la conocemos todos, pero la vamos a leer rápidamente. Dice: habiendo entrado Jesús en el Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Versículo 7. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús responde: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Cuando hablamos de arrepentimiento, en el acto. Si hay una historia que realmente me encanta, es la de Zaqueo. Zaqueo no le importó, los otros días también en la cena hablábamos de la mujer que lloraba a los pies de Cristo, no le importó la gente. Él estaba feliz, quería encontrarse con Jesús, escuchaba su fama, escuchaba que era conocido, escuchaba que estaba por ahí. Él se acercó, buscó la forma de verlo, pero Dios ya lo tenía en mente, sabía su nombre, dijo: hoy tengo que hablar con vos. Él se acerca a su casa, y a pesar de lo que hable el mundo, a pesar de lo que hable la sociedad, a él no le interesó. No le interesó ni a Jesús ni a Zaqueo. La relación que estableció Jesús es personal, es con vos, uno a uno. No importa si estamos todos juntos acá, esto es personal. Jesús te habla directamente a tu corazón. Y le dijo que era necesario que él estuviera en su casa. Mira, cuando Cristo toca tu vida, hace el cambio instantáneamente. Tremendo. Uno dice: no puede ser, ¿cómo puede haber cambiado? ¿Cómo va a dar todo eso? Y lo primero que quizás humanamente podemos llegar a pensar: ¿y cuánto habrá sacado, no? Para devolver todo eso. Eso lo pensamos humanamente. Ahora Cristo sella y dice: este hombre realmente está arrepentido, porque cuando dice la salvación ha venido a esta casa, es porque ve el arrepentimiento de Zaqueo a través de esa acción que él tiene. Él no se salva por las obras, él no se salva por lo que hace, él simplemente muestra a través de esa obra el arrepentimiento de lo que venía haciendo mal. Él vino, Jesús, como dije, a predicar un evangelio del reino. En Marcos 16:16 dice: que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahí tenés la condena establecida en el evangelio de Marcos. El que no creyere. Zaqueo creyó, la mujer adúltera creyó, el ciego creyó. Las historias que están relatadas en el evangelio dan testimonio de gente creyendo en Cristo. El carcelero de Filipos creyó.
¿Cuántos creyeron y fue salvo su casa? Yo hoy no te quiero demorar porque sé que están con todos estos preparativos para una Navidad que vamos a celebrar. Pero esta Navidad que vas a celebrar, quiero que hagas memoria realmente de lo que significa como hijo de Dios, si es que lo sos. Jesús quiere impactar tu vida y usarte como un instrumento para bendecir a otros. Hoy es un momento justo. Si tenés familiares, amigos, personas, hoy hay comunicación a través de esto, úsalo. No te avergüences de nuestro Señor. Él dio su vida, Él fue clavado, Él dejó toda su sangre en esta tierra para, como dice el texto, ¿no? La sangre de Cristo nos limpió de todo pecado. Él tuvo que morir para que vos tengas vida y yo también. Hagamos algo. Pensemos en los que se están muriendo y están siendo condenados a una vida eterna porque no les llega la luz. Nosotros somos el instrumento que Dios quiere usar. Hoy úsalo. Hoy cuando levantes una copa, si sos mucho o poco, no hace falta que tengas abundancia de alimento. Hacé memoria de Cristo. Hacé memoria de tu Salvador. Hoy nació. Hoy es el cumpleaños, si lo queremos llamar, como hacemos nosotros, de Jesucristo. Pero Jesús no estableció su cumpleaños acá. Lo único que nos dijo que hiciéramos memoria es de su muerte, de su sacrificio, porque eso pagó el precio de tu culpa y la mía para toda una eternidad. Hacé memoria de Él hoy, y cuando levantes una copa, un vaso, lo que sea, el primero que tiene que recibir las gracias es nuestro Señor. Hacelo como un ejercicio. Levantá la copa al cielo. Decirle gracias, Dios, por haber mandado a Cristo a este mundo y haberte fijado en nosotros. Romanos 5:8 dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque si siendo enemigos, el verso 10, fuimos reconciliados con Dios para la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos para vida. Él no se fijó en tu condición, no se fijó si estás haciendo las cosas mal. Él vino cuando nosotros éramos pecadores. Él vino en el peor momento de tu vida, a sacarte del pozo, a sacarte del barro, a sacarte de lo que realmente desagradaba a Dios y que vos también no lo querías. Nuestro Señor vino para salvar tu alma, la mía y la de toda la humanidad. Y yo quiero que hoy brindes, si podemos usar el término brindar, celebres este nacimiento de una manera particular. Quizás no lo has hecho nunca, quizás en la antigüedad nunca lo has hecho en tus días o años anteriores, pero ejercítate, empezá a dar testimonio en donde estás. En Mateo 6 dice que la luz no se pone abajo de una mesa, sino que tiene que alumbrar. Hacelo, sos luz, ya Cristo vive en vos. Y si no conociste a Cristo, y si viniste acá y escuchás siempre el mismo mensaje y no tuviste fe para creer que Dios puede cambiar tu vida porque te sentís que sos muy pecador, que has hecho cosas muy feas y que Dios no tiene capacidad para perdonarte, mira la cruz. Había 2 ladrones, cada uno cumpliendo con lo que les tocaba cumplir, morir, culpa de sus pecados. Uno solo creyó y uno solo le dijo al Señor, realmente tuvo temor de Dios, estando en la misma condenación, le decía al otro. ¿No tenés temor de Dios estando acá en la misma condenación? Jesús, viendo eso, reconociendo que Cristo era el Señor, le dice, ciertamente estarás conmigo hoy en el paraíso. Acordate, Zaqueo, si no conociste a Cristo, acordate, tenés que arrepentirte primero, creer que Cristo puede cambiar tu vida y dejar que Él gobierne tu vida. Para los que son de Cristo, Filipenses 1:6, texto lema muy lindo, el que comenzó la buena obra no va a descansar hasta que la termine adentro tuyo. Él la empezó, te salvó, bueno, ahora hay más. Quiere más de vos, quiere usarte en los propósitos que Él tiene pensado para vos, para que andes en las buenas obras de Efesios 2:10. Anímate, cree en Cristo y deja que Él gobierne tu propia vida. ¿Oramos? Bendito Padre que estás en los cielos, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque hoy es un día más donde el mundo celebra la Navidad.